Buenos días, mucho gusto en saludarles a cada uno de ustedes, hermanos, a cada uno de ustedes que nos visita por primera vez. También sean bienvenidos en este momento. Me da gusto saludar a familia, amistades, etcétera. Y también un fuerte saludo a los que nos están visualizando a través del internet. También sean bienvenidos. Vamos pues a continuar con el estudio de la palabra de Dios, y me gustaría que hiciéramos una oración, poner en manos de Dios y que pedirle a Dios su bendición. Padre, gracias te damos, Señor amado, porque hoy nos permites estar en este lugar, y queremos pedirte, Señor, que tu palabra brille hoy, Señor, y alumbre nuestro corazón de cada uno de nosotros. Queremos, Señor, ser tocados por ti, por tu Espíritu Santo. Así que ven, Señor, y Padre, bendícenos en esta hora porque te necesitamos. Gracias, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar comentando acerca de la vida del rey David. Créanme que este ciclo ha sido muy interesante, estudiar a este personaje en muchos sucesos de su vida, en una gran trayectoria, ¿verdad?, que deja la Biblia exhibida de él. Y bueno, yo sé que ya llevamos varias sesiones hablando del rey David, pero créanme que salen y continúan saliendo temas. Pero bueno, Dios permita y ya en unas sesiones más podamos concluir con la vida de este personaje, ¿verdad?, el rey David. Bien, les invito a abrir el texto en Primera de Samuel. Vamos a abrir nuestras Biblias. Este texto no lo traigo en pantalla, en tanto me proyectan la primera lámina. Vamos a abrir el texto de Primera de Samuel en el capítulo 13. Y voy a leer el 13 y el 14. Vamos a leerlos juntos. Bien, es importante concentrarnos en cada texto que vayamos a leer hoy, pues es la palabra de Dios, es lo que nos va a dar la fuerza, la vitalidad, el brillo a nuestra mente para comprender lo que Dios quiere hoy hablarnos. Miren, en esta parte de Samuel, si recordamos, entre todas las sesiones que hemos platicado acerca del rey David, este fue un acontecimiento en donde Saúl, el rey antecesor al rey David, incurrió en una falta, incurrió en una falla, en un pecado, ¿verdad? Si usted recordará, este rey Saúl llegó una ocasión, un momento en que se tuvo que enfrentar a una guerra contra los filisteos, y el profeta Samuel no había llegado, se había retrasado. El rey Saúl se vio pues presionado porque su gente desertaba y ya tenía a los filisteos pues por allá casi enfrente, y no habían pedido, no habían buscado la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el profeta Samuel llevaba un retraso, tardaba en llegar. Y fue cuando el rey Saúl se atrevió a levantar el holocausto, se atrevió él a hacer lo que haría el profeta, ¿verdad? Apresurado, como dice la Escritura, locamente hizo. Y bueno, ese es el pasaje que vamos a leer, pero vamos a leer el texto número 13, el verso número 13 y el 14. Y vamos a ver cómo el profeta Samuel, pues de alguna manera reprende al rey Saúl. Dice así el verso 13: Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿Por qué hizo locamente? Porque dice aquí: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado.
pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Observemos en este texto la reprensión del profeta Samuel al rey Saúl. Le dijo: locamente has hecho. ¿Por qué? Porque dice aquí la escritura que Saúl no guardó el mandamiento de Jehová. Vamos captando esto, vayámoslo guardando en nuestra memoria para lo que viene adelante. Dice: el mandamiento que Jehová tu Dios te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. O sea, ya le sentencia ahí Samuel de parte de Dios que Saúl ya no iba a continuar en el reino y esto es, su descendencia no iba a continuar en el reino. Dice el verso 14: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y hay una frase muy importante que es la que hoy vamos a estar estudiando. Leámosla nuevamente. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Jehová se ha buscado, ¿verdad? En el Salmo, aquel Salmo que leímos aquella ocasión, Salmo 89, cuando estuvimos estudiando acerca del pacto davídico, ¿recuerdan? Dice ahí ese Salmo, hay un texto que dice que Jehová buscaba, que Jehová se fijó, que Jehová encontró a un hombre, ¿verdad?, que tuviera ese corazón. Nosotros sabemos ahora que ¿a quién se está refiriendo Dios con esto? Al rey David, efectivamente. Bien, pues fíjense en esta frase: Jehová se ha buscado a un varón conforme a su corazón. Y hoy vamos a estudiar qué significa eso de conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. ¿Qué vio Dios en David? Bueno, pues recordemos un tanto la vida del rey David, lo que ya hemos estado estudiando, y pasemos a la siguiente lámina, por favor. ¿Quién fue? ¿Quién pues fue el rey David? Vamos a recordarlo. David fue un joven valiente. David, un sabio en la crisis. David tuvo crisis y tuvo sabiduría para enfrentar esas crisis. David fue también un hombre que vivió y padeció la persecución, fue perseguido. David enfrentó situaciones perturbadoras. David también actuó en algunos momentos sin pensar. Y eso, acuérdense, estuvimos estudiando, fueron fallas de David, ¿verdad? Alguna vez estuvimos estudiando qué pasaba por la mente de David. Sin embargo, falló, actuó sin pensar. También David fue prudente entre sus enemigos, ¿verdad? También David fue un general justo. También David fue hecho rey. También David buscó a Dios. David fue un amigo leal. David supo confrontar y fue confrontado por sus graves pecados. También David fue un pecador que también supo arrepentirse. David fue un rey clemente, un cantor de Israel y un anciano de previsión. Esto es lo que hemos visto de él, es lo que hemos estado estudiando de él. Esto fue, grosso modo, la vida del rey David. Y si ustedes observan, fue un ser humano, como todos, un ser humano que se distinguió, claro que sí, fue distinguido, por supuesto, pero fue un ser humano que también tuvo tropiezos, fue un ser humano que también tuvo fallas, fue un ser humano que también experimentó el pecado, claro que sí, pero fue un ser humano que se distinguió
porque supo buscar a Dios, supo buscarlo. Ya lo estaremos viendo, y tan importante es esto que les digo, tan importante. Dios vio a este hombre, que fue un hombre conforme a su corazón, que en el Nuevo Testamento Pablo lo reconoce y vuelve a utilizar las palabras de que fue un hombre verdaderamente conforme al corazón de Dios. Veámoslo en el libro de Hechos, en la siguiente lámina. Este texto está en el capítulo número 13, en el verso 21 y 22. Pablo en este momento se encontraba en una sinagoga, le dieron la oportunidad de pasar al frente, y Pablo, al darle la oportunidad, estando en la sinagoga, él aprovechó para hacer remembranza de el caminar, de la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Habló de Moisés, habló de algunos patriarcas, y llega el momento en que viene y menciona al rey David en su discurso. Y veamos lo que dice en el verso 21. Está diciendo Pablo, está expresando Pablo: luego pidieron rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Verso 22, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, y observen aquí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Bueno, fue una persona tan distinguida el rey David, que aquí Pablo lo vuelve a mencionar. Pablo, de frente en esa sinagoga en la que él en ese momento estaba, y frente a los judíos que estaba predicando Pablo el evangelio, esto le llevó a predicar el evangelio, él reconoce y dice: he hallado a David de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero, ¿verdad? Él estaba mencionando las palabras del profeta Samuel que acabamos de leer. Entonces, quiero mostrarles esto para que observemos todos, palpemos la importancia de verdad de tener un corazón conforme al de Dios. Si hoy nos deja la Escritura esto, es para que cada uno de nosotros de verdad busquemos ese corazón que le agrada a Dios, ese corazón que Dios espera que yo le ofrezca, ese corazón que Dios espera que yo le dé, ese corazón que Dios espera que en la trayectoria de toda mi vida lo pueda ofrecer a Dios. Ese es el corazón que Dios desea, un corazón conforme al de Dios. Bien, pasemos a la siguiente lámina. Veamos tan solo algunos puntos importantes de lo que algunos comentaristas han descrito acerca del rey David, y que nos lleva y que nos deja meditar un tanto en, bueno, ¿qué era ese corazón que tenía David? ¿Cómo era ese corazón que tenía el rey David? Bien, y dice aquí en la primera parte de esta lámina, dice: David enfrentó situaciones perturbadoras en las cuales reveló tener un corazón profundamente sensibles para honrar a Dios. Sí, claro, como todos, miren, todos hemos pasado por situaciones, y situaciones muy difíciles, más las que Dios permita que vivamos en delante, que vivamos en lo posterior. Dios nos ha hecho vivir en situaciones difíciles, en situaciones algunas también perturbadoras, que pueden perturbar nuestra alma y que tal vez nos puedan contristar, pero aquí vamos a reflexionar: ¿y cómo voy a actuar ante ello? Y eso va a ser una expresión de lo que haya en mi corazón.
Es lo que va a ver Dios de mi corazón. El rey David, dice aquí, pasó por situaciones perturbadoras. Nosotros también las hemos pasado, pero ¿cómo hemos actuado? Aquí se dice que el rey David las enfrentó con un corazón profundamente sensible para honrar a Dios, ¿verdad? El rey David, cuando pasaba una situación difícil, perturbadora, volteaba hacia Dios, volteaba buscando honrar a Dios, volteaba hacia Dios buscando qué había acontecido, por qué había sucedido así, para corregir la situación. ¿Recuerdan aquella vez que se habló cuando es transportada el arca por órdenes del rey David y al no ser transportada adecuadamente, que la iban jalando, ¿verdad?, algunas bestias, uno de los que iban cuidando esa arca se llamaba Usa, ¿verdad? ¿Recuerdan? Y que intentó detener el arca porque se iba a caer y cayó muerto. ¿Lo recuerdan? Eso es una situación que vio el rey David y que le fue difícil y muy perturbadora. Pero ¿qué hizo el rey David? Ciertamente se contristó en su corazón, pero fue a indagar, fue a buscar a Dios, fue a preguntarle a Dios. ¿Por qué? Porque tenía la intención y el deseo de agradarlo, de hacer las cosas correctas. No lo votó, no dijo, como cuando en ocasiones, ¿verdad?, alguno puede llegar a suceder que uno ve una situación difícil, ya se le complicó y además me sumas esta otra situación difícil, a lo mejor padece la muerte de un ser querido, más un accidente, más algo así, y de pronto la primera reacción es querer votar a Dios. No lo hagamos así. Más bien recordemos y veamos que Dios espera que nuestro corazón responda en sensibilidad para con Él, honrándolo y queriendo corregir las cosas y queriendo mejor tomar a Dios como nuestro Padre, en vez de votarlo por una situación difícil, ¿verdad? Bien, otra característica que se menciona aquí del rey David, dice: David estaba dispuesto a pensar bajo la guía de Dios y reaccionar de una forma que lo honrara, ¿verdad? Ante esa situación difícil, ante esa situación que se le presentó complicada, bien, el corazón de David se dispuso a pensar bajo la guía de Dios. O sea, prefirió el rey David decirle a Dios: guíame, enséñame, instrúyeme para entender esta situación, y reaccionó de una forma que honrara a Dios, ¿verdad? Eso es lo que se está viendo en el corazón de David. Eso es lo que algunos analistas han plasmado y dicen: así se ve el corazón del rey David, cómo actuó, ¿verdad? Inclusive qué carácter tomó para buscar mejor reaccionar a favor de Dios y en honra a Dios, que tal vez por reaccionar en una carnalidad y hacer a Dios a un lado. Otra parte que también se dice aquí es: los afectos y deseos de David estaban cimentados en la ley de Dios, ¿verdad? Estaban cimentados en la ley de Dios. El afecto, el deseo, lo que gustaba David por hacer, estaba cimentada en la ley de Dios, la cual había formado en su mente y moldeado su corazón, por cuanto se dedicó a dejar que la palabra de Dios permeara su vida. Aquí nos está diciendo algo muy importante. El rey David tenía por gran estima y tenía en alto la palabra de Dios, lo escrito para ese momento, lo que se había escrito ya por parte de Moisés. La ley de Dios David la tenía en su corazón y la tenía por alta estima, no la menospreciaba, al contrario, se deja ver que el rey David, ¿verdad?, se dejó guiar por ello y dejó que su vida fuese gobernada por esa palabra de Dios.
Y eso es una característica también en el rey David, por lo cual se distingue. De manera que hay un teólogo, William Bates, que dice acerca de David que era un hombre conforme al corazón de Dios porque meditaba en él. Meditaba en él. David fue un hombre que meditó en Dios. David fue un hombre que buscó a Dios. David fue un hombre que tomó tiempo para acercarse a Dios, para estar en su presencia, para buscarlo en la oración. De tal manera que de ahí, de esos momentos que vivió David de cerca con Dios, en esa intimidad con Dios, es que nacen tantos salmos que escribió. Nacen tantas palabras dejadas escritas en los salmos y expresiones tan fuertes, tan poderosas, gracias a que él estuvo en esa presencia con Dios. Meditaba en él, meditaba en su ley, meditaba en sus caminos, ¿verdad? Bien, fue un hombre distinguido por ello. Pero vayamos ahora a precisar un poquito más entonces, ¿qué es un corazón conforme al de Dios? En la siguiente lámina usted puede observar una definición que ahí puse, pero usted también puede en sus palabras, a través de lo que hemos dicho hasta ahorita, describir qué será un corazón conforme al de Dios. Bien, yo detecto en todo esto que primeramente es vivir, es un corazón dispuesto, una persona dispuesta a vivir bajo la voluntad de Dios. Que Dios es el que manda y uno es el que se somete a Dios. Eso es vivir bajo la voluntad de Dios, ¿verdad? Vivir en armonía con la voluntad de Dios, ¿verdad? Buscando agradarle en todo y siendo gobernado por sus palabras, por su palabra y sus principios, sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos. Eso es lo que yo comprendo. Eso es lo que me deja ver la vida de David. Eso es lo que les comparto a ustedes. Y ustedes, me interesaría mucho que al final de toda esta enseñanza pudieran describir en sus palabras ¿qué es un corazón conforme al de Dios? ¿Verdad? Y si mi corazón está siendo conforme al de Dios. Es parte de este estudio, la intención de esto. Bien, entonces podemos entenderlo como el vivir bajo la voluntad de Dios. Vivir haciendo lo que a Dios le agrada. Vivir en armonía con Él. Vivir teniendo la palabra de Dios siempre presente, siempre de frente a mí, para que sea la que me guíe, para que sea la que me gobierne, para yo regirme conforme a la ley, conforme al mandamiento, conforme al amor de Dios. Que mi vida refleje eso. Eso ha sido una decisión en mí, y yo espero que también se la sea en usted. Quererle agradar a Dios teniendo una vida que refleje que está siendo gobernada por su palabra. Dice ahí, David fue confrontado por su pecado al igual de Saúl. Usted sabe, lo mencionamos, y también va a haber por ahí un estudio donde se va a hablar un tanto acerca del pecado del rey David. David también pecó, Saúl también pecó, y el pecado, por ser pecado, es una ofensa ante Dios, es un quebranto a la ley de Dios. El pecado es algo vergonzoso, de verdad, ante los ojos de Dios. Pero bueno, ¿cuál fue la diferencia entre David y Saúl? ¿Cuál fue la diferencia entre ambos? Bueno, la diferencia entre ambos estuvo en su respuesta para con Dios. Y eso es muy importante observarlo. Si bien ambos pecaron
pero uno se distinguió por la manera en que respondió ante su pecado ante los ojos de Dios. Y el otro, la manera, digámoslo así, triste, lamentable de cómo respondió ante su pecado. El rey David, en la parte izquierda de la lámina podemos observar dos características muy rápido. El rey David dice, revela las palabras de su corazón en uno de los salmos que escribe, ¿verdad? Revela que las palabras de su corazón fueron palabras de arrepentimiento y quebranto. Y hablamos de un verdadero arrepentimiento. El rey David, cuando tuvo conciencia de su pecado, del pecado que lastimó y que dañó, y de las cosas horrendas que hizo, y que no solo afectaron a Dios mismo, o contristaron a Dios mismo, sino también contristaron y afectaron a su prójimo. Cuando se dio cuenta David de ello, él respondió arrepintiéndose y respondió quebrantándose de corazón. Y eso es lo que Dios vio. Y eso lo vio Dios agradable. Y eso lo vio Dios como algo, como un corazón que iba en el caminar correcto. Sin embargo, Saúl, ante su pecado, respondió con orgullo. No se quebrantó. El rey David, cuando entendió su pecado, no soportó la idea de perder su relación con su Dios, con su pastor. Recuerden que el Salmo 23 describe, el rey David describe a Dios como un buen pastor, como un amado, como alguien que te cuida, como alguien que está contigo, como alguien que te sustenta. David entendió que si él no se arrepentía, que si él no se humillaba ante Dios, podía perder esta relación que tenía, como veía él a Dios como pastor en su vida. Sin embargo, el rey Saúl, pues, que también pecó, no respondió de la misma manera a Dios, no respondió así, respondió con orgullo y respondió de manera carnal, intentando preservar su reputación. El rey Saúl valoró la aprobación del pueblo por encima de la aprobación de Dios. Eso es lo que se logra ver, y podemos verlo en el texto que leímos al principio. ¿Cuál fue la reprensión de Samuel, verdad? Cuando le dice, locamente has hecho porque no guardaste el mandamiento. Cuando uno lee después, Saúl no se arrepiente. Saúl no se quebranta. Saúl no se detiene para humillarse y decirle, Dios, perdóname, límpiame, he hecho mal, he agravado. No lo hace. Esa es la diferencia, ¿verdad? De una persona, en este caso David contra Saúl, comparándolo con Saúl, de quien tenía realmente un corazón conforme al de Dios. ¿Hasta aquí vamos en claro? ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Qué importante es entonces observar esto y pongamos mucha atención. ¿Cómo respondemos nosotros cuando tenemos una falla, cuando cometemos un pecado? ¿Cómo respondemos ante Dios? ¿Cómo hemos analizado nuestra vida de manera que si nosotros estamos convencidos de que lastimamos a Dios, y si nos convencemos de que hemos lastimado a Dios, ¿qué hemos hecho hasta hoy para reconstruir, para restablecer, para restaurar esa relación con nuestro Dios? ¿Qué hemos hecho? ¿Recuerdan la segunda lámina que pusimos? Sí, hermanos, si me la pudieras poner
regresar a la lámina donde están todos los cuadritos que representan la vida del rey David. Si observamos en esa lámina y ahora le quitamos esos cuadritos del rey David y pusiéramos los cuadritos de usted en particular, si pusiera yo ahí mis cuadritos, me imagino ahí muchos acontecimientos que hasta el día de hoy he vivido, he pasado, y que se acumularan allí, y así cuántos cuadritos cupiera, ¿no? en una lámina, pero que fueran los cuadritos de usted, que usted recordara situaciones en el pasado, situaciones, eventos interesantes, eventos tristes, eventos donde usted salió victorioso, eventos donde usted cometió un error o donde ofendió a Dios. Si usted viera así su vida, ¿qué podría decir en este momento? Usted mismo analizándose, usted pudiera decir de su vida: mi vida ha sido conforme al corazón de Dios, ¿o no? ¿Cómo ha sido su vida? Eso es importante, y vamos a estudiar unas características para poder tener más herramientas y poderla analizar con más precisión. Pero mi intención es que usted analice su vida y llegue como llegó el rey David, a un entendimiento de qué ha sido su caminar, cómo ha sido su caminar, ¿verdad? Para poder reconocer si realmente los ojos de Dios me ven conforme a su corazón o no. ¿Y cómo voy a proceder? ¿Verdad? Así que, bueno, regresemos a la siguiente lámina, hermanos, a la que nos quedamos. Dice entonces: lo que Dios mira es tu corazón por Él. Recordemos que la Escritura dice que Dios conoce, es el único que conoce las intenciones más profundas de tu corazón. Dios conoce los pensamientos de tu corazón, ¿sí? En la lámina, vamos a pasar, hermano, a la lámina que dice: lo que Dios mira es tu corazón. La siguiente lámina en la que estábamos, ahí está. Lo que Dios mira es tu corazón por Él. ¿De qué manera, cómo está actuando tu corazón para con Dios? Dice la Escritura ahí en el texto de Isaías 66, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué es lo que Dios mira de tu corazón? ¿Verdad? Que tú seas pobre en espíritu. Ya hemos estudiado eso, ¿lo recuerdan? Que usted sea pobre en espíritu, que se vea necesitado de la presencia de Dios, que se vea necesitado por la salvación de nuestro Señor Jesucristo, que se vea necesitado por lo que Cristo hace por nosotros, por lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Dios mira qué es lo que hace nuestro corazón por Él. Mira la humildad. Si somos personas humildes delante de Él, si somos personas que han sido humildes en un caminar, eso lo ve Dios. Y que tiembla mi palabra, ¿verdad? A la palabra de Dios. Si realmente somos personas que estamos llevando en el corazón la palabra de Dios, si realmente somos personas que estamos poniendo la palabra de Dios por delante como lo muy importante en nuestra vida antes que otra ley. Eso es lo que ve Dios. Ahora vamos a ver más detenidamente algunos puntos característicos de lo que es un corazón conforme al de Dios, de lo que Dios mira más de cerca. Dice en la siguiente lámina: ¿cree usted en Él? ¿Cree? ¿Realmente cree en Dios? ¿Realmente cree en Jesús?
Pues mire, dice en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué es lo que Dios observaría de usted? Que le crea, que haya ese creer, que haya ese verdadero creer en su corazón. Cuando Cristo estuvo aquí en esta tierra, a la gente, a los judíos, le costaba mucho trabajo creer que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso se enojaban cuando a él lo veían como un ser humano, un hombre tal cual, y que dijera, yo soy el Hijo de Dios. Por eso se molestaban, se airaban, porque cómo un hombre puede autoproclamarse, autodecirse, soy el Hijo de Dios. A los judíos les costaba creer en aquel tiempo cuando Cristo estaba presente en esta tierra, les costaba creer ver a un ser humano que se dijera, yo soy el Hijo de Dios. Y sin embargo, personas como Pedro lo creyeron. Personas como Pedro fueron señaladas de personas que habían sido, les había sido revelada esta gran verdad de que Cristo era el Hijo de Dios. Pero ahora en nuestros tiempos, Cristo no está en carne y hueso aquí presente en esta tierra. Y sin embargo, ahora porque no está, cuesta trabajo creer que Él sea el Hijo de Dios. En algún momento, cuando estaba aquí en la tierra, les costaba trabajo creer porque estaba presente, estaba físicamente. Y ahora en nuestros tiempos cuesta trabajo creer porque no lo veo. ¿Ya? Qué cosas, qué tremenda situación. Pero miren, que bienaventurado, dice la Escritura, bienaventurado es aquel que cree y no ve, y no lo vio. Bienaventurado aquel que creyó en Él y no lo vio físicamente. Así que, ¿qué es lo que Dios mira? Que realmente le creamos, que desde nuestro corazón haya un creer de que Él, Cristo, es el Hijo de Dios y es nuestro Salvador. Dice aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Hasta dónde llega nuestro creer? ¿Hasta dónde nos puede llevar nuestro creer? Hasta nuestra salvación. Y aún más, para las cosas que después vienen, después de que somos salvos. Bien, ¿qué otra característica tenemos en la siguiente lámina? ¿Qué mira Dios en el corazón? Un verdadero arrepentimiento. Y yo le pregunto a usted, ¿se ha usted arrepentido de todo corazón? ¿Se ha usted arrepentido de todo corazón? Pues dice en la Escritura, en Joel 2:12, dice, por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. ¿Qué nos ha dejado Dios escrito? Observemos lo que nos está pidiendo Dios. Dice, convertíos a mí con todo vuestro corazón. ¿Qué está pidiendo Dios de vuestro corazón? Que nos convirtamos a Él, ¿verdad? Que nos arrepintamos, que veamos nuestro pecado y de verdad nos quebrantemos, ayunemos, pidámosle perdón a Dios, ¿verdad? Que nos volvamos a Dios porque le hemos ofendido. ¿Qué Dios ve entonces? Arrepentimiento. Este es otro segundo punto muy importante de lo que Dios ve en un corazón que es conforme al de Él. ¿Qué también ve Dios? Que se ha buscado en oración y que se ha buscado de todo corazón. Y dice aquí en la lámina, ¿busca usted a Dios en oración de todo corazón? Bueno, vamos a ver el texto de Jeremías 29:13. Dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de
todo vuestro corazón. Y otra vez enfatizo ahí, dice la Escritura que Dios sí va a ser encontrado, o sea, sí va a ser hallado, porque se le va a buscar, pero siempre y cuando esa búsqueda sea de todo corazón, sea una búsqueda de todo corazón. Entonces, Jehová va a ser, dice aquí el texto, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Qué está esperando Dios? Que le busquemos de todo corazón en esa oración, en esos momentos que usted está en intimidad con Él, en esos momentos que usted aparta para sentarse, para pedirle a Dios que esté presente, para expresarle a Dios de manera personal, de manera privada, y decirle a Dios: así estoy, Señor, te necesito, tengo esto, quiero comentarte esto. Ahí, en esos momentos, cuando lo busca, búsquelo de todo corazón. Es lo que nos está instruyendo aquí la palabra de Dios. Bien, siguiente, vamos a ver qué otro aspecto mira a Dios en el corazón de un hombre. La confianza en Él. Dice: ¿confía usted en el Señor? ¿Confía usted en Dios con todo su corazón? Bueno, vamos a ver qué nos instruye la Escritura. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 5. Dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Nos está instruyendo aquí la Biblia que confiemos en Dios, que confiemos en nuestro Señor Jesucristo, que confiemos en Él, porque Él vive, porque Él es real, porque Él está vivo, pero que confiemos, dice aquí la Escritura, de todo corazón. Confiemos de todo corazón. Dice el proverbio: y no te apoyes en tu propia prudencia. No te creas tú sabio para ti mismo, sino busquemos la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios la que nos instruya. Así que confiemos de todo corazón en nuestro Dios. Bien, siguiente punto, siguiente característica que mira Dios es andar. ¿Cómo está nuestro camino? Que andemos delante de Dios con todo nuestro corazón. ¿Anda usted ante Dios con todo su corazón? ¿Camina usted con Dios o ante Dios de todo corazón? Leamos el texto de Primera de Reyes, y este texto en Primera de Reyes son las palabras que dejó el rey David para su hijo Salomón. Son las palabras que el rey David le expresa a su hijo Salomón como un padre que es él. Como padre, David instruye a su hijo, le deja una instrucción antes de morir. El rey David le deja instrucción muy clara a Salomón, y leamos lo que le dice. Dice así: guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Dice, guarda, le está diciendo a Salomón, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bien, qué importante instrucción nos deja aquí Dios en su palabra. Que caminemos, que andemos en qué, en su ley, en sus mandamientos, en sus preceptos, estatutos, que seamos obedientes a su palabra, y así
caminemos. ¿Y caminemos de qué forma? De todo corazón. Es lo que Dios está observando, es lo que Dios ve en nuestra vida. ¿Queda claro hasta aquí? ¿Sí? Bien. Veamos otra característica. Estas características vayamos teniéndolas presente, porque nos bendecirán en toda nuestra vida. ¿Qué otra cosa mira Dios? ¿Qué otra característica? El que le amemos de todo corazón. Dice el texto en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, nos deja una instrucción muy importante. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esto viene también establecido en el Nuevo Testamento, ahí en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, también dice otro texto. Eso es lo que observa Dios, que le amemos de esta manera, que nuestra vida realmente esté reflejando que amamos a Dios. No solo aprenderlo aquí en nuestra mente y decir, es una característica más, sino que la llevemos de verdad a la práctica. ¿Cómo se ve reflejado el amor de Dios en nuestra vida? ¿Cómo se vería reflejado? ¿Qué cree usted? ¿Cómo se vería reflejado ese amor en nuestra vida? ¿Cómo te comportas ante tu prójimo? ¿Cómo tratas a tus hijos? ¿Cómo trata usted a su esposo o a su esposa? Ahí se ve reflejado el amor de Dios. Y es lo que Dios mira del corazón de un hombre. Que se le ame, pero que se le ame de todo corazón. De todo corazón. Bien. La siguiente característica. ¿Cuida usted su corazón de la iniquidad? ¿Cuida usted su corazón del pecado? ¿Lo cuida? ¿Está usted al tanto de su corazón para no llevarlo a pecar? Dice el Salmo 66, verso 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. O sea, ¿qué está diciendo aquí el salmista? Que si él se hubiera dejado llevar por el pecado y hubiera mantenido su vida allí en el pecado y hubiera dejado su vida allí con el pecado sin atenderlo, el Señor no le habría escuchado. O sea, Dios no lo hubiera atendido. Dios estaría lejano. Dios está lejano de las personas que se han dado al pecado ahí, que se han dejado ahí dominar por el pecado y por la carne. Pero estamos aprendiendo esto para corregirlo, para no dejar eso así, sino para atenderlo. Si sabemos que nuestra vida no está conforme al corazón de Dios, entonces levantémonos y corrijamos eso, porque ¿quién querrá no ser escuchado por Dios? Y no ser escuchado por Dios es algo duro, a veces tal vez no lo dimensionamos, pero miren, les voy a poner el siguiente texto. Es un texto duro, pero eso quiere decir no ser escuchado por Dios. ¿Y por qué una persona llega a tal grado de no ser escuchado por Dios? Por no haberse arrepentido, por no haber creído en Dios, ¿verdad? Por no haber estado en su presencia, por no haber andado en su camino de todo corazón. Así que estas características que yo les he presentado, de verdad, tomémoslas muy en serio, tomémosla con mucho respeto, porque son instrucciones que vienen
en la palabra de Dios para nosotros. Son instrucciones que Dios dejó para nosotros, para que nosotros cuidáramos nuestro corazón. Pues dice la Escritura que si hay algo que guardar en esta vida, ¿qué es? Guardar nuestro corazón, guardarlo. Y son instrucciones que nos van a bendecir y van a hacer que Dios de verdad vea en nosotros un buen corazón. Miren, leamos el texto de verdad para que apreciemos, valoremos esto y tengamos mucho cuidado, porque eso de que el Señor no nos escuche es algo duro, es algo profundo y duro. Pero miren, dice en Mateo, en el capítulo 7, en el verso 21 y 23, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y a la luz y a los ojos de lo que hemos estado hablando, ¿qué podremos decir de este primer texto? No todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que, aunque uno le diga Dios, grande eres, santo eres, no cualquiera entrará en el reino de los cielos, pese a que cantes su nombre, pese a que digas que Él es Dios. No cualquiera entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Y al hacer la voluntad de mi Padre, a la luz de lo que hemos estado hablando, es una persona que tiene un corazón conforme al de Dios. Qué importante, ¿verdad? El que tiene un corazón conforme al de Dios, porque ese corazón se caracteriza por hacer la voluntad de Dios, de nuestro Señor, como leíamos en la definición. ¿Recuerdan la definición? ¿Qué es un corazón? ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? Estar en la voluntad de Dios, estar en armonía con la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Bueno, el que hace la voluntad de Dios, ¿verdad? Es aquel que va a estar con el Padre en el reino de los cielos. Qué importante. Ahora, sigamos leyendo en el verso número 22. Muchos me dirán en aquel día, nuevamente, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y observemos, y entonces les declararé, y son palabras de Jesús, y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Qué fuerte está esto, ¿verdad? ¿Por qué dirá esto Jesús? ¿Por qué dirá? ¿Por qué llegará a tener que decir Jesús: nunca os conocí, apartaos de mí? Deja de escuchar, Dios, nuestro clamor. ¿Por qué? Por no tener un corazón conforme al de Él. ¿Ven? Qué importante tomar en cuenta estas características. Qué importante tomar en cuenta cuando Dios le decía al profeta Samuel que él iba a buscar y que iba a hallar a un hombre conforme al corazón de Dios y no conforme al corazón de Saúl. Qué importante es que hoy Dios de verdad nos esté viendo conforme a un corazón como el de Él. Que nuestra vida, nuestro andar y nuestro caminar, nuestro diario vivir, de verdad refleje ese corazón conforme al de Dios. Qué importante. Meditémoslo. ¿Cómo está en nuestra vida en esto? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro corazón? Preguntémonos sencillamente: ¿de verdad todo lo que hago, de verdad mi servicio, mi trabajo, mi manera de reaccionar ante una dificultad, mi manera de proceder,
de contestar ante una ofensa, un insulto, mi manera de responder ante una victoria, mi manera de responder ante un logro realizado, ¿está haciendo de todo corazón? ¿Lo estoy haciendo de todo corazón para con Dios? ¿Lo estoy haciendo de todo corazón para honrar a Dios? Eso es algo muy importante. Eso es algo muy importante que atender. Y bueno, quiero terminar con el siguiente texto. Si me lo proyectan, hermano, por favor. Está en el libro de Juan. En el capítulo 16. En el verso número 13. Fíjense qué palabras tan grandiosas, porque si bien podemos terminar esta sesión diciendo que es muy importante que usted busque tener un corazón conforme al de Dios. ¿Y cómo lo va a encontrar? ¿Cómo va usted a tener un corazón? Bueno, ya estudiamos las características. Pero también es importante que cada uno de nosotros entendamos cuál es la voluntad de Dios para mí, cuál es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Que usted se pregunte, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Bueno, porque es importante que tengamos bien claro esa voluntad. ¿Por qué? Porque tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios. Pero entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Usted debe de tenerla bien clara. Y si no la tiene bien clara, mire, a Dios le interesa mucho que la comprenda, que la entienda en su vida, en su caso muy particular. Y por eso nos deja este texto en Juan, capítulo 16, verso 13. Y dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Verdad? Muy bien. Cuando venga, voy a volver a repetir el verso 13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si usted no sabe con claridad cuál es la voluntad de Dios para su vida, acérquese a Él. Acérquese a Él, porque aquí está establecido que Él nos va a dejar ver, nos va a hablar a través de su Espíritu Santo, a través del Espíritu, a través del Consolador. Y es una responsabilidad de nosotros, de verdad, entender qué Dios quiere para mi vida ante el caminar que estoy llevando. ¿Queda claro hasta aquí, hermanos? ¿Sí? Bueno, pues terminemos con una oración. Démosle gracias a Dios y de verdad llevemos estos textos en nuestro corazón. Es la instrucción que nos deja Dios a través de leer su palabra, a través de escudriñar las Escrituras. Es lo que Dios nos deja y nos pide para que de verdad haya un corazón conforme al de Él. Padre, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Jesús, por este momento tan preciado en el que nos has permitido, Señor, abrir tu palabra y entender, Señor, y comprender qué es para ti, qué es ese corazón conforme al tuyo. ¿Qué significa, Dios? ¿Qué tú ves en el corazón de un hombre? Padre,
En verdad, muchas gracias, y te pido que a través de tu palabra, Señor, tú renueves nuestra mente. Tú renueves, Señor, nuestros pensamientos. Tú nos lleves, Señor, a buscarte más. Tú nos lleves, Jesús, a entender cada día más tu voluntad, la voluntad que tú tienes para cada uno de nosotros. Porque ciertamente, Padre, tú quieres nuestro corazón para ti. Padre, bendícenos hoy. Te lo pedimos por amor de tu nombre. Padre, ayúdame siempre a vivir solo por ti, sí, solo por ti. Hazme como tú quieras que sea yo, y que, Señor, todo sea para ti. De mí lo mejor. Amén. Padre, haz que tu paz brille en mi ser, mi alma sabrá que tú eres mi Dios. Amén, Señor, así es. Quita aquello que me aparte de ti, siempre mi gozo se halle en ti. Que tu amor por mí sea mi razón de vivir, que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Aquí quiero siempre vivir mis días por ti, y al tu venir preparado está. Que tu amor por mí sea mi razón de vivir, corazón a Dios. Dígaselo con todo su corazón. Que te pueda dar, Señor, de mí lo mejor, de mí lo mejor, de mí lo mejor. Eso es lo que Dios espera. Un corazón conforme al de Él. Él espera que su corazón, que tu corazón sea conforme al de Él. Él así lo desea. Eso le agradará a Dios. Eso es lo que busca a Dios. Y por eso buscó a un personaje, a una persona como el rey David, para
engrandecer su nombre en Él, para glorificar su nombre en Él. Y cuánto más hoy, que creamos en nuestro Señor Jesucristo y le demos todo nuestro corazón a Él, que se lo demos a Él. Muy bien, pues que Dios le bendiga. Le agradezco mucho el estar aquí presente, el haber estado y en esta reunión. Que tenga un bonito día, un fin de semana agradable. Dios le bendiga mucho.